La querella del Servicio de Impuestos Internos contra 12 personas, entre ellos Jovino Novoa y Giorgio Martelli, por delitos tributarios, coincidió con la exposición de la Agenda para la Transparencia y Probidad en los Negocios y la Política propuesta por el Gobierno. ¿Cómo han reaccionado las instituciones frente a estos hechos que han puesto en jaque la transparencia de la política en el país? Queremos conversar de este y de otros temas también, y estamos con el flamante decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Davor Harasic, a quien le damos la bienvenida por estar con nosotros. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Decano, además de la facultad, recién nombrado el pasado mes de abril. Buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partiendo por aclarar las cosas, usted hasta el minuto de ser electo como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se desempeñaba además como abogado defensor de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta. ¿Usted ya a partir de eso deja este caso? Así es. Yo señalé que el día que yo asuma la decanatura iba a dejar el caso y efectivamente así lo hice. ¿Pero no lo deja su oficina? Es decir, no lo dejan los abogados que lo están patrocinando, no es mi oficina. Es un estudio profesional en el cual no todos los casos que llevamos los llevamos en conjunto, y el caso lo siguen llevando los colegas que lo llevaban desde el inicio conmigo, y yo me retiro de él. Julián López, Iván Harasic y José Ignacio Escobar. ¿Cómo se defiende a personas que aparecen vinculadas en casos como este? Y se lo pregunto desde una curiosidad bastante genuina, sabiendo que todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa y que probablemente usted está convencido de digamos, la inocencia de sus defendidos, pero cuando hay casos como este, uno siempre se pregunta hasta dónde se puede llegar a defender a personas si es que efectivamente uno no está convencido, o cuando uno no está convencido no asume el caso. Yo le agradezco mucho la pregunta, Matilde. En verdad, yo creo que no hay que confundir las cosas. Yo no me puedo referir al caso Penta, porque el caso Penta ya lo he dejado y me parecería que sería poco ético incluso referirme a él. Pero a propósito de su pregunta, que es una pregunta general, en cualquier situación bastante límite, hay que preguntarse qué es lo que es el derecho a defensa. El derecho a defensa no es intentar que una persona culpable sea inocente, o no es intentar que a una persona se le aplique una pena específica. El derecho a defensa implica, como abogado de una de las partes, coadyuvar con el tribunal para que se busque la verdad acerca de los hechos y se dicte la sentencia justa. Entonces, insisto, no me estoy refiriendo a un caso particular, pero en una situación penal, que podría ser una situación aberrante respecto de lo que se le atribuye a los imputados, no es buscar necesariamente la inocencia de los imputados, sino que es buscar la justa sanción. Es lo que se llama el debido proceso, que las pruebas se rindan bien, que se cumplan los plazos, que se ponderen los hechos como debidamente ocurrieron. Y en consecuencia es el más elemental derecho que tiene cualquier persona a que se lo juzgue correctamente. Eso es. Y los abogados no tratamos de tergiversar los hechos, todo lo contrario, eso sería una cosa poco ética. Los abogados lo que hacemos es buscar justamente la sentencia, perdonen la redundancia, la sentencia justa. Abogado, ¿y usted está de acuerdo con que las audiencias sean televisadas y sean públicas? Porque precisamente en el caso que usted llevó hasta hace muy poco, fueron muy públicas, se siguió minuto a minuto, incluso nosotros acá las transmitimos completamente. ¿Eso influye en la decisión final del juez? En verdad yo creo que acá hay que distinguir dos cosas. Yo soy partidario que todas las audiencias puedan ser públicas, pero lo que no soy partidario es que se elija una audiencia determinada para que se haga pública, sino que todas las audiencias, o una preprogramación, que se sepa que durante la semana se va a transmitir 6 audiencias, y entonces el público verá con cuál se queda. Punto uno. Eso lo hace la página del Poder Judicial, pero está cuando, bien. Claro, de acuerdo a la relevancia de los protagonistas, como de medio acuerdo, ustedes eligen aquellas que son relevantes, pero en aquellas que son relevantes, lo que suele suceder es que se puede tergiversar lo que está pasando. La audiencia de formalización es una audiencia en la cual el fiscal lo que debe hacer es simplemente enunciar las
causales, los delitos por los cuales está formalizando una persona. Pero la verdad que las audiencias de formalización han cambiado absolutamente en su razón de ser, y entonces los fiscales las han convertido en unos verdaderos juicios orales o unos alegatos acerca de la inocencia o la responsabilidad de una persona. Y ahí viene el problema, en que si no se le explica a la ciudadanía que eso no es lo que está sucediendo, sino que lo único que está sucediendo es que si a una persona se le está indicando que va a ser formalizada, investigada por un delito determinado, la situación cambiaría enteramente. Lo que se corre el riesgo, y siempre con la publicidad puede suceder eso, es que por falta de información la ciudadanía piense que lo que está sucediendo al interior de ese tribunal es una cosa enteramente distinta. ¿Y el riesgo solamente para la ciudadanía? ¿No hay un riesgo para el juez que se sienta demasiado presionado? Pero por cierto que sí. ¿Usted lo diría que fue así en este caso? Le vuelvo a repetir, no me voy a referir al caso que yo he dejado porque no me parece ético que me refiera a un caso del cual ya no soy abogado. Ahora, abogado, hemos visto este caso particular, el caso Penta, el caso SQM, vimos el caso Cabal, hemos visto muchos casos en este último tiempo. A propósito de eso, la presidenta llamó a un Consejo para la Transparencia que le dio sus recomendaciones, y usted, luego de asumir el decanato, dice que Chile no le parece que sea un país corrupto, sino y lo reitero, Matilde. Y está el Contralor, el excontralor acaba de decir prácticamente lo contrario. ¿En qué se basa usted para sostenerlo? Respeto y quiero mucho a Ramiro Mendoza, pero creo que en eso está equivocado. Un país es corrupto cuando la corrupción no llama la atención. Un país es corrupto cuando usted, al tener un juicio, sabe que puede pagarle a un juez para ganarlo. Un país es corrupto cuando usted necesita obtener un permiso de obra y tiene que pagarle al director de obras para obtenerla. Un país es corrupto y esas cosas no llaman la atención. Un país es corrupto cuando en la calle lo para un policía y usted, en vez de entregarle la licencia de conductor, le entrega plata. Ninguna de esas cosas pasan en Chile. No solo no pasan en Chile, sino que los actos de corrupción generan una reacción de la ciudadanía de tal naturaleza que el gobierno se ve obligado a reaccionar. Sucedió con la primera comisión de probidad que se creó, que se constituyó durante el gobierno del presidente Frey. Sucedió con la segunda comisión de probidad en la cual me tocó formar parte durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y sucedió en este caso con la comisión Engel. Es decir, la ciudadanía está sana, la ciudadanía reacciona, la ciudadanía no acepta actos de corrupción. Eso quiere decir, entre otras cosas, que este país no es corrupto. Si usted analiza el índice de transparencia internacional, Chile no es considerado un país corrupto. Lo que pasa que, rechacemos absolutamente los actos de corrupción, pero no nos confundamos. Ser un país corrupto es una cosa enteramente distinta. No quiero poner ejemplos, pero todos sabemos que países son corruptos y cómo se vive en esos países y cómo hay que hacer las cosas en esos países. Usted también afirmó que en Chile las instituciones funcionaban, pero si hubieran funcionado también habríamos llegado a este punto, porque ¿quién controla a impuestos internos? ¿Quién controla a la Contraloría? ¿Quién controla a múltiples instituciones que a lo mejor debieron haber sonado las alarmas antes? Y en estos casos todo partió por un martillero que se murió. Es que usted me está volviendo a llevar al caso. A un caso, Penta, sí. O alguien que habló de más. Ahí las instituciones no funcionaron en estos casos, sino que o en un juicio laboral que hizo público un caso. Es que las instituciones que están funcionando no son las que tenían que funcionar. O sea, ahí usted me está llevando a, en definitiva, qué tipo de Estado queremos. Y en eso muy probablemente estemos de acuerdo. O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos un Estado que se preocupe de que ciertas situaciones no sucedan en Chile, un Estado regulador, o queremos un Estado absolutamente liberal en el que cada uno sea su contralor? Yo personalmente creo que lo que ha sucedido en Chile demuestra que necesitamos cierta regulación del Estado. Personalmente, yo no creo en la autorregulación, porque los seres humanos necesitamos cierta regulación y los hechos que estamos viviendo nos prueban que sí la necesitamos. Pero eso no es un problema de instituciones que no funcionen. Cuando yo me refiero a las instituciones que funcionan o que no funcionan, me refiero a la Fiscalía del Ministerio Público, que sí reacciona, me refiero a los tribunales de garantía, me refiero al propio Servicio de Impuestos Internos, que sí reacciona frente a determinados hechos. Es decir, me refiero a aquellas instituciones que dentro de este esquema estatal que nosotros tenemos tienen que reaccionar en el momento que reaccionan. Nosotros no venimos
poco a poco, saliendo de un estado casi observador a un estado que, por cierto, sin ataduras de la iniciativa privada, pero que tiene que ser más regulador y más custodio. Usted ahora asume otro rol, que es el rol de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, una de las más prestigiosas en materia de jurisprudencia de leyes en nuestro país. Le va a tocar también participar en amplios debates sobre este mismo tema. Y quisiera preguntarle, ¿usted considera que, por ejemplo, los delitos tributarios tienen la sanción que corresponden o hay que hacer una reforma? Yo creo que lo más peligroso que puede suceder, y eso pienso que hay unanimidad entre todos los que han estudiado el tema, lo más peligroso que pueda suceder es que uno reaccione de acuerdo con determinados hechos cambiando penas. El Código Penal es un catastro que va de lo más grave a lo menos grave. Y en consecuencia, en el momento en que un país se da un código penal, es un momento en que el país dice, este hecho X es el más grave que yo puedo pensar, y este es el menos grave dentro de la escala de disvalor. Entonces, voy graduando las penas a medida que se va acercando de la menor gravedad a la mayor gravedad. Cuando sucede un hecho individual y genera impacto en la ciudadanía, no necesariamente importa que ese hecho sea mucho más grave. Entonces, reaccionar aumentándole las penas rompe esta escala de disvalor que tiene el Código Penal. Yo creo que lo que hay que hacer es, y está en estudio, una nueva gradación de las penas, pero no podemos estar reaccionando, no podemos estar cambiando penas simplemente porque sucede un hecho determinado que nos provoca escándalo. Fue lo que pasó con la ley Emilia. Y lo que pasó, por ejemplo, con la ley Emilia. Exactamente. ¿Está en desacuerdo con eso? No, no es que estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que pasó con la ley Emilia. Estoy en desacuerdo que se aumente penas por hechos específicos. Creo que allí hay que ser sumamente cuidadoso porque hay todo un catálogo que va desde lo más grave a lo menos grave y no lo podemos romper. O sea, como sociedad queremos que ciertas cosas no sucedan, no enquistemos otras generando un desequilibrio entre las penas. Decano, ¿usted está de acuerdo con la doctrina Escobar? Que plantea básicamente que los dineros que se destinan a política no deben pagar tributo y que eso no sería un delito, resumiéndolo bien. No, yo entiendo que lo que Ricardo Escobar dice es una cosa enteramente distinta. Yo entiendo que lo que Ricardo Escobar dice que lo que proviene de estos pagos que se hacen son gastos rechazados y siempre Impuestos Internos los ha tratado así. En verdad, nuevamente eso tiene una incidencia tremendamente importante en el caso que yo acabo de dejar el patrocinio y no me quiero referir a ello. ¿Usted es partidario de una asamblea constituyente? Porque es otro debate que vamos a iniciar como país. La presidenta habló del mes de septiembre para un proceso constituyente, pero le quiero preguntar claramente, ¿a usted le gusta la asamblea constituyente? Matilde, yo lo dije acá mismo. Yo soy partidario de una asamblea constituyente. ¿Y en este escenario también? Pero ojo, cuando yo lo dije, yo no era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Lo cual no significa que yo cambie de manera de pensar por haber pasado a ser decano. Yo lo que hice ayer al asumir el cargo de decano fue demandar del rector que la Universidad de Chile se ponga a disposición del país para coadyuvar en el proceso constituyente. Y en consecuencia, lo que yo piense es lo que piensa un profesor más de la facultad. Lo que tengo que hacer yo es ser una especie de director de orquesta de la facultad para que todos los profesores puedan expresar lo que piensan acerca del proceso constituyente y yo poner a disposición ese pensamiento a disposición de quien corresponda. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entre las muchas virtudes que tiene, está su pluralismo y su transversalidad. En consecuencia, lo que yo piense como persona podrá ser interesante al interior del claustro, pero yo no me voy a banderizar con una posición. Yo voy a poner la posición de la facultad a disposición de las autoridades. Decano Davor Jarasic, muchísimas gracias por haber estado esta tarde conversando con nosotros. Seguramente vamos a seguir analizándolo ya con más distancia sobre los casos que ha dejado para poder retomar y tener otros temas también de qué conversar. Usted fue también presidente de Chile Transparente, así que hay muchísimas cosas de las que poder seguir analizando. A su disposición. Me parece que es muy importante que la ciudadanía esté absolutamente interiorizada acerca de todas estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.